nos sirven como edificación, exhortación y consolación. Lo encontramos también en 1 Corintios 12:31. La necesidad de los dones. Los dones son necesarios porque en el mundo hay muchas manifestaciones del enemigo con la intención de llenar el mundo de pecado. Entonces, por eso son importantes los dones. No solo de los ya conocidos, sino también de toda suerte de doctrina de demonios, superstición, hechicería, espiritismo, etc. El trabajo de las fuerzas del mal es traer a la humanidad gran confusión. Es importante clasificar la forma como aparece este tipo de doctrina en la palabra de Dios. Doctrinas diversas y extrañas. Está en Hebreos 13:9. Doctrinas de demonio, 1 de Timoteo 4:1. Vientos de doctrina, Efesios 4:14. Y falsas doctrinas. Ante tanta maldad del diablo, ante tanta maldad que el enemigo ha desplegado, la iglesia tiene la urgente necesidad de salir de lo común, de lo corriente, de la rutina y enfrentar al enemigo con sus recursos diversos, que están provistos en el almacén celestial. Los dones del Espíritu siempre han estado a nuestra disposición. Los dones, cuando se usan en el orden que da el Espíritu Santo, derriban las puertas del infierno, todas las murallas y argumentos que el diablo ha constituido en la mente de los hombres. Como lo dice en Mateo 16:18, que dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mientras el mundo avanza a pasos agigantados, nosotros los cristianos debemos de avanzar en el terreno espiritual, descubriendo la inmensidad de los recursos del poder de Dios que están a la disposición de nosotros, sus hijos. Aquí les voy a enumerar los dones, que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidad, operación de milagros, profecía, discernimiento de espíritu, género de lenguas, interpretación de lenguas. Estos dones se dividen en 3 grupos, según el propósito de cada don, que son dones de revelación para conocer. Ahí se agrupan 3, que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, conocimiento y discernimiento de espíritu. Los dones de poder, que son para actuar, también tenemos 3 agrupados, que son fe, operación de milagros y dones de sanidades. Y en el tercer grupo están los dones de expresión para hablar, y están profecía, género de lengua e interpretación de lenguas. Bueno, acá encontramos la división de los dones según 1 Corintios 12, versículo 4 al 6. Dice, en el primer grupo, dice diversidad, repartimiento de dones, y esto lo apoyamos en 1 Corintios 12:6, que dice: y hay diversidad de dones y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, en el primer grupo está profecía, dones de sanidades, género de lenguas, interpretación de lenguas. En el segundo grupo, que se denomina como repartimiento de ministerios, está palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu.
repartimiento de operaciones están la fe y operación de milagros. Es fe y operación de milagros. Y el título es repartimiento de operaciones. Bueno, como decía precisando Paula, los dones espirituales, digamos de 1 Corintios 12 que dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Entonces miramos que hay dones, ministerios y operaciones. Y dice, pues aquí lo separamos, el de profecía, que dice, pues el de profecía aquí nos dice, cuando Cristo dio la gran comisión a sus discípulos de evangelizar al mundo, el don de profecía fue conferido a los apóstoles y predicadores. Con él, ellos predicaron la palabra con las señales. La palabra profecía significa en hebreo fluir y en griego hablar por o en lugar del otro. El don profético tiene en el Nuevo Testamento una triple interpretación: hablar en lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Que ya pues como nos han enseñado que la profecía en este tiempo es por medio de la predicación de la palabra. El otro es hablar en lenguas, como ya pues nos explicaba el pastor, que cuando hablamos en lengua hablamos del Espíritu, pues habla misterios. Pues ya un ejemplo podemos ver un ejemplo de 1 Corintios 14, donde nos dice, allí pues que hay una problemática en aquella iglesia, y dice pues que acerca de que es importante, cierto, el hablar en lenguas, pero para la edificar la iglesia, porque ya después llega alguien que no es de la congregación, no va a entender y por ende no va a ser edificado. Entonces, hablar en lenguas, el don de sanidad, el don de sanidad no es en tanto pues como existe pues la enfermedad, que es la obsesión o posesión por parte pues de la actividad causada por el enemigo, pues ya sabemos por medio de los demonios, y que ya pues también ya por la parte física, que es pues cuando nos enfermamos y todo, ese pues también se ejerce ahí. Están también los ministerios, que nos dice que es palabra de sabiduría, que es los acontecimientos al futuro, que miran hacia el futuro, y es una revelación sobrenatural de Dios por el Espíritu del propósito divino, una declaración sobrenatural de su mente y su voluntad, es un descubrimiento sobrenatural de sus planes y sus propósitos referentes a cosas, gentes, individuos, comunidades y naciones. Bueno, también está la palabra de ciencia, que cuando fue un ejemplo dada, porque Dios pues sabemos que Él lo sabe todo, entonces Él está presente en todo lugar, sabe
Entonces, bueno, también hay similitudes entre, pues hay 9 dones, ¿cierto? Que son los que pues los vivimos, 9 dones separados, que es individual, que le es dado a unos uno, a otros otros, pero no es que uno sea mayor que otro o uno sea de mayor importancia que otro, porque todos nos es dado para edificación de la iglesia, para edificar y para ayudar a aquellas personas que necesitan llegar a los caminos de Dios. Y también pues, y ya pues el fruto, como ya el pastor pues nos estaba explicando, que era un solo fruto, pero que era con 9 virtudes, que es colectivo y que se es dado en el cristiano a medida que va creciendo en la vida cristiana, a medida que va, pues eso como lo explicamos pues en vida cristiana, sí, en vida cristiana, de que esos frutos, el fruto del Espíritu Santo se va viendo reflejado a medida que nosotros vamos dejando algunas cosas que no es pues correspondiente a nuestra nueva manera de vivir. Como dice Moisés, que según está Cristo, nueva criatura de las cosas ya pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y vamos reflejando todo eso que es amor, paz, dignidad, paciencia, bondad, y se va viendo reflejado en nosotros. Y ya la hermana. Bueno, continuamos con las similitudes y diferencias entre el Espíritu Santo y los dones. Entonces, como hablábamos ahorita en la lección 7, el fruto del Espíritu son 9, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Igualmente los dones también son 9, que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidad, operación de milagros, profecía, discernimiento de espíritu, género de lenguas e interpretación de lenguas. Entonces vamos a hacer, de acuerdo pues a la guía, un paralelo de cuáles son las similitudes y diferencias entre estos. Entonces, similitudes, ambos son 9 en número, ambos son del Espíritu. Ni el fruto ni los dones son para exhibición ni vanagloria del creyente. Ambos aparecen cuando se presenta la necesidad de ministrar a la iglesia o al individuo. Diferencias. El fruto del Espíritu es colectivo, un fruto. Los dones son separados e individuales. El fruto nace de cada creyente lleno del Espíritu. Los dones del Espíritu están en el cuerpo de la iglesia y son dados a los miembros individuales como el Señor quiere. El llevar fruto es la obra interna del Espíritu, la operación de los dones es la obra del Espíritu exteriormente en el cuerpo. Diferencias entre los 9 dones de 1 Corintios 12 y los ministeriales de Efesios 4:11. Entonces, los dones espirituales los tienen los que administran la iglesia, tanto como los creyentes. Y los dones ministeriales son oficios permanentes que se reciben por el llamamiento y son la dotación para él, para estar en el ministerio. Amén. Amén. Entonces, hermanos, algo para resaltar. Algo para resaltar. Que le quedó un caramelito. Algo para resaltar, hermanos, acerca de los dones del Espíritu es que el mundo entero, ¿qué? ¿Qué pasa con el mundo entero? Está bajo el maligno. Está.
bajo el maligno. Bueno, el mundo entero está bajo el maligno, nosotros estamos bajo el maligno. Mira, no, pues nos sacaron de no, porque ya hemos Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo entero está bajo el maligno, allá estuvimos nosotros. Pero Pablo a los Colosenses dice, capítulo 1, verso 13, Colosenses, dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Amén. Y después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Al acercarse el reino de Dios, ahora nosotros estamos en el reino de Dios, no estamos bajo el maligno. Pero el mundo entero sigue bajo el maligno. Y como las fuerzas del mal siguen operando, que son principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Estas son espirituales de maldad en las regiones celestes. O en la región del cielo. ¿Listo? Amén. Cuando el Señor dijo: recibiréis poder, lo que íbamos a recibir no era cualquier cosa, sino nada más ni nada menos que la manifestación de Dios mismo dentro de nosotros para poderle hacer frente a esto. Cuando una persona dice: no, es que yo voy a esperar a ver si soy capaz, voy a arreglar primero unas cosas, esa persona hay que explicarle eso, qué es lo que va a recibir. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a recibir? Es que cuando usted puede, la persona cuando dice: no, es que yo tengo mucho enredo, es que yo tengo un problema que solucionar, bienvenido. Es que aquí está la solución. Los dones, los frutos, los atributos, las operaciones están dadas. Una persona no va a tener mayor sabiduría para solucionar sus problemas por fuera de Dios que Dios. Amén. Cuando viene el Señor, don de sabiduría, don de ciencia. ¿Sí? La persona es bien, perdone la expresión, bien brutica para hablar, y aquí el Señor le enseña a hablar diplomáticamente. ¿Sí? Yo recuerdo que yo cuando llegué a la iglesia, entonces a mí me pusieron de ugia, de recepción, líder de recepción. Entonces, claro, como uno le para a la gente en la puerta, entonces yo les decía: hermanos, quítense hermanos, que me están obstruyendo la entrada. El pastor vio eso. Yo he sido como brusquito. El Señor ha tenido que ir moldeando. No sé si en ustedes, pero a mí me pasa. Entonces el pastor un día en una enseñanza para ujias dijo: es mucho mejor decirle a las personas que se me paran en la puerta, decirle: vea, ese diálogo que ustedes tienen ahí es muy importante, háganse allí donde nadie los escuche. ¿Sí o no? Y entonces, más diplomático, ahora esto. De una vez palabra de sabiduría, de una vez palabra de ciencia, de una vez la paciencia, de una vez la bondad, de una vez el amor, todo reflejado en un solo paquete. Amén. ¿Cómo lo digo? Así, no lo vaya así como yo. Mal interpretado en el mundo, voy a traer a colación porque aplica una experiencia que me tocó vivir con X persona, que estábamos hablando precisamente de la iglesia pentecostal. Entonces la persona X me decía: pero es que mira, que el predicador ni estudio ha tenido, ¿de dónde va a sacar esas palabras? Eso es que se aprende un guión.
y seguro el pastor lo prepara antes de salir a predicar. No, son los dones. Amén. Noten Eclesiastés, ahí se los envío. Eclesiastés 8:1. ¿Qué dice? ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. ¿Sí? Obviamente nosotros tenemos que permanecer estudiando como pastores que somos, porque queríamos atraer a la iglesia a una dominical, a un culto, cada vez que nos corresponde, ¿cierto? Obviamente hay que estudiar, pero no es tanto la preparatoria, no es tanto el aprenderse la ruta, no, sino que el Espíritu Santo nos va a capacitar en todo y para todo, porque Él es Dios por excelencia. Y lo que busca Dios es que nosotros seamos excelentes hijos de Dios. Amén. Entonces, hermano, hay principados y potestades. Algo que ustedes es bueno que sepan: países gobernados por demonios, por espíritus malos. Por ejemplo, Haití, Puerto Rico, Brasil, ¿sí? República Dominicana, Cabo Verde, África. Y África, la mayoría del continente africano practican la santería, la vela, etcétera, etcétera. Y hermanos, el hermano Silvio Solarte, bueno, ya que pesar, salió de la iglesia porque por alguna situación él lo devolvieron de la obra misionera, cayó en una disciplina y ahora se fue a otra denominación. Entonces ya está por fuera de la iglesia, pero ese hermano, cuando fue misionero en Cabo Verde, África, cuenta el que por ahí hay un testimonio por ahí en las redes sociales que había un hombre, un endemoniado, que cuando una persona iba por la calle y ese endemoniado venía con un machete afilado, y que cuando la persona lo veía tenía que arrodillar y decirle no sé qué cosas, como unas palabras que lo exaltaban. Y cuando iba el hermano Silvio de aquí para allá, que lo vio que venía el hermano, arrodíllese, que si no así ese hombre lo parte con ese machete del poder en el nombre de Jesús, que me lo arrodillaron en nombre de eso. Y cuando el hombre se le acercó, el hermano lo que hizo fue que le invocó el nombre de Jesús. Y el cliente quedó pasmado, quedó tieso, y volvió y le invocó el nombre. Otra vez, hasta que el cliente soltó el machete, o no sé cómo fue la cosa. En todo caso, el espíritu queda sometido. Los dones del Espíritu Santo, si la iglesia lo entiende, que la llenura del Espíritu Santo es importantísima. Si la iglesia lo logra entender, hermanos, buscará la iglesia la llenura del Espíritu Santo, y los demonios, las huestes espirituales de maldad tendrán que retroceder. Porque el que obra en la iglesia es el Espíritu Santo. Y dice, ya con esto terminamos. Dice que, ya voy para allá. Dice que no se manifestará el hijo de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. No se manifestará hasta que no sea quitado del medio lo que lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? La iglesia no. El Espíritu Santo en la tierra. No en la iglesia, en la tierra. Obviamente está en la iglesia, obviamente, ¿cierto? Pero es que no está únicamente en nosotros, y no está obrando únicamente en nosotros. Mientras nosotros estamos aquí aprendiendo, Él está por allá evangelizando. El Espíritu Santo está trabajando, por eso dice, entonces, no, ¿qué es lo que contiene las huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes? Huestes son ejércitos, batallones. Entonces ustedes en angelología, en el diplomado, vamos a ver, dentro de 15 días, Dios quiere, vamos a ver en angelología, vamos a ver que las
los ejércitos de Dios se cuentan por ventenas de millares. Ventenas de millares, los ejércitos de Dios. Si los ejércitos del Señor se cuentan por ventenas de millares, imaginen ustedes que lo que fue despeñado, destronado, echado del cielo, lo que Satanás se trajo con sus ardides, con su política, con sus contrataciones, fueron las 3/4 partes del cielo. ¿Verdad que si miramos una esfera y la dividimos en 4, Satanás se trajo esto y a Dios solamente me quedó esto? ¿Sí? Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Aló? ¿Están ahí? Entonces, nosotros tenemos un poder en la tierra que no lo tiene Satanás. Y es que nosotros con solo invocar el nombre del Señor, viviendo en santidad, llenos del Espíritu Santo, aprobados por Dios y respaldados por Dios, las huestes, los demonios, retroceden. Amén. Retroceden. De igual manera, entonces, el Espíritu Santo nos es dado para eso. Por ejemplo, en los países donde hay satanismo declarado, práctico, ¿ya? En esos países, hermano, la iglesia crece poco, pero crece, porque el satanismo trabaja fuertemente. Dicen los que saben, pero eso ya son teología, eso lo dejamos para la teología. ¿Qué van a decir? No, señor. ¿Cómo? Puede pedir el don de interpretar lenguas. Pídalo. Ese es para mí. Pídalo. Procura pues los mejores dones. No olvidemos los dones. Pero sobre todo que profeticéis. Y como es, y aquí dice, los intérpretes de lenguaje. Tienen ese don de, por ejemplo, yo hablé al hermano de que está hablando, son poquitos los que hicieron el intérprete de lengua. Son poquitos los que tienen ese don. Lo que pasa, hermano, es que dice, procurad los dones mejores, pero sobre todo que profeticéis. ¿Cuál es el camino más excelente que muestra Pablo? El amor. Entonces nosotros ya creemos que hablar lenguas es más importante o que interpretarlas es más importante. ¿Por qué? Si lo más importante ahí es que profeticéis. Y de los frutos, el más grande es el amor. Si usted pedir el don de lenguas es niñería en el creyente, es uno ser niño. Porque muchas veces se pide, se tiene es para vanagloria. Sí, si yo hablo en lenguas, yo procuro hablarlas con Dios. Si yo hablo en lenguas, yo procuro hacerlo poco. Porque ¿qué interesa? Pablo dice, vean capítulo 14, primera carta a los Corintios. Dice, si yo hablo en lenguas, yo en la iglesia quiero hablar 5 palabritas con entendimiento, que muchas palabras que nadie me va a entender. Entonces, por eso dice que es niñería espiritual. No puede ser niño en las cosas del Espíritu. ¿Ya? ¿Quién pide el Espíritu Santo hablando en lenguas? El que se acabó de convertir. ¿Sí? ¿Por qué? Él quiere ser lleno. ¿Para qué? Para tener poder, para poder servir, para ir mejor de la mano del Señor. Que no es lo mismo ser creyente y tener el Espíritu de Dios porque me tocó y me salvó, que ir lleno del Espíritu Santo por esta vida. Cuando yo voy lleno del Espíritu Santo por esta vida, que pase lo que pase. Amén. Así que no es lo mismo. También dice otro, y más yo muestro un camino aún más excelente. Dice también procurar lo mismo, pero en 1 Corintios 12:31. 1 Corintios 12:31. ¿Y cuál es el camino más excelente? Sígalo. Ya empieza la preferencia del amor, que empieza a explicar. ¿Qué iba a decir tu hermano José? ¿Para ese tiempo hay profecía? Sí, ahí se lo mandé al grupo. Ahí se lo mandé. Tienen ahí en el grupo. Hermano, Porque yo también Primero los Corintios 14, pero el que profetiza habla a los hombres
para edificación, exhortación y consolación. Ese es el ministerio de la predicación hoy. Que ya son 5 ministerios que ha provisto, Maestros, evangelistas, que es el magisterio. de los... Es Eso le el iba a decir magisterio. yo. El magisterio de la iglesia, que son ¿qué? Maestros, apóstoles, Apóstoles, a unos constituyó apóstoles, ¿Cuál sigue? maestros, profetas, profetas, evangelistas, evangelistas, maestros, pastores y maestros. Ya dice la rectora. ahí no dice sacerdote. Estos es el magisterio dado por Dios a la iglesia. Eso le iba a preguntar. A la iglesia, y son dados a fin de qué? La edificación del cuerpo de Cristo. ¿Son dados a qué? A fin. De la edificación. ¿A fin de qué? Perfeccionar a los santos. Ministerio, para el ministerio ¿de qué? ¿Para el ministerio de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la